cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. Huamascapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Guam Radio 94.1 y Ciudad TV invitan. Librofest Metropolitano 2017. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Pues tenemos unas invitadas muy especiales que nos harán favor de presentar una recopilación de investigaciones en la Universidad de Málaga. Y estoy muy contenta de participar y me siento honrada de que estén aquí con nosotras nuestras doctoras. Tenemos dos doctoras de la Universidad Politécnica de Pachuca en esta tarde. Tenemos a la doctora Reina del Carmen Martínez Rodríguez. Ella trabaja en la Universidad Politécnica de Pachuca, es investigadora titular B, líder del cuerpo académico Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza en EBC. ¿Qué es EBC? En educación basada en competencias. Es muy importante en la actualidad que los ingenieros e ingenieras tengan las competencias, sobre todo transversales. Es la idea de la presentación de este día. Y además tiene un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y tiene varias publicaciones. Sus líneas de investigación principalmente es líder de un proyecto de estudio de instrumentación didáctica en las materias de desarrollo humano de las Universidades Politécnicas de Hidalgo. Es perfil PROMED 2013 hasta la fecha. Y bueno, también tenemos con nosotros a la doctora Lilia Benítez Corona. Ella es tiene la distinción del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Pertenece al miembro Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, desde octubre del 2014. Es miembro de la Asociación Internacional para la Investigación de la Resiliencia desde mayo de 2015 y tiene una mención especial a la investigación realizada en el trabajo de tesis doctoral por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 2015. También tiene perfil PRODEP a partir del 2015, desde julio. Y nos acompaña también nuestra querida doctora Cecilia Colón. Ella es licenciada en literatura latinoamericana con especialización en literatura mexicana, tiene maestría en letras mexicanas, tiene un doctorado en historiografía, 7 libros publicados. Sus líneas de investigación es literatura mexicana, literatura fantástica, vampiros y periodismo femenino de los 40. Actualmente la doctora Cecilia Colón nos ha estado impartiendo asignaturas dentro de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, teniendo un éxito arrollador. Tenemos muchísima gente que siempre se quiere inscribir en sus asignaturas y pues yo le agradezco mucho que ella participe en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Por ello la invité en esta tarde que participara junto con nuestras doctoras. Son muy didácticas las doctoras que vienen de la Universidad Politécnica de Pachuca. Vamos a empezar con la... ¿Con quién empezamos? ¿Con la doctora Lilia? Vamos a empezar con la doctora Lilia. Ella nos va a hacer favor de presentar. Hoy estamos presentando el libro Creatividad, Comunicación y Educación, más allá de las fronteras del saber establecido. Lo ha coordinado el doctor Pablo Cortés González, con quien he tenido el placer de escribir un artículo, y María Jesús Márquez García, que son los editores de esta recopilación de presentaciones en un congreso internacional en Málaga. Me parece que es un libro muy bueno y bueno, ya lo dirán nuestras expositoras invitadas en esta mañana, o esta tarde más bien. Muchas gracias. Empezamos con la doctora Lilia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Tenemos claro nuestra misión en la vida y es una parte de la misión en la vida es tratar de compartir y generar inquietudes en ustedes para que se vayan con muchas preguntas
y estas las vayan desarrollando en el transcurso de su carrera, ¿no? Lo que se está perfilando hacia un futuro. Con la doctora Reina vamos a tratar de articular lo que nos dio como inspiración este libro. Nosotras regularmente trabajamos juntas, ella es la líder del cuerpo académico y yo soy su colaboradora ahí. Entonces, al ir realizando el análisis de esta obra, pues encontramos muchas oportunidades, ¿no? Nos deja un muy buen sabor de boca el ver cómo articulan la educación, la creatividad y la comunicación en cada uno de los elementos que analiza el libro. El libro está constituido por 13 capítulos y da una introducción la doctora Sandra Martínez, que también creo que ha estado por aquí, ¿no? Trabajando con ustedes, y nos invita, ¿no? De hecho, ella hace una pequeña introducción y dice que es necesario, o retoma a Fuentes Turbay para decirnos que es necesario creativizar la sociedad y socializar la creatividad. Y bueno, veníamos comentando con la doctora Reina en el viaje esta mañana hacia acá, que bueno, ¿para qué resulta importante rescatar elementos de la creatividad para establecerlos en una articulación con la educación y la comunicación? ¿Y por qué se abre hacia romper o saltar barreras en la creatividad, ¿no? Si bien es cierto, se ha escuchado mucho, se ha escrito mucho sobre creatividad, de todos modos, aún muchas personas no la han descubierto en sí mismas, ¿no? Somos por esencia creativos, ¿no? Y retomando un poquito y a manera de compartir también con ustedes, cuando hice por ahí la maestría, pues muchos profesores son significativos en nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerdo mucho a mi profesor que nos impartía dirección de instituciones de educación superior, cuando nos hablaba de la creatividad. Eso les estoy diciendo que es muy reciente, por ahí de los 90s, cuando hice la maestría, ¿no? Entonces, mencionaba el maestro que muchas veces nos limita nuestra propia creatividad, y eso se hace en el seno de nuestras familias, ¿no? Y compartía él con nosotros el ejemplo de un niño, ¿no? De un niño que está jugando en la tierra, ¿no? Y está haciendo sus castillos y construye cosas, ¿no? Y de repente sale el papá y le dice: oye, niño, no seas cochino. Y el niño pues se saca completamente de onda, ¿no? ¿Por qué me estás insultando? No, bueno, el niño lo piensa, pero no dice nada, es su papá, su autoridad, ¿no? Pero lo espanta, ¿no? El niño estaba construyendo sus castillos con popó de perro, ¿sí? Pero el niño no se daba cuenta que era popó de perro. Para él era la imaginación que lo invitaba a una construcción, ¿sí? A una construcción de algo que él tenía aquí en su imaginación y que quería situar, ¿no? Situar porque estaba fantaseando. Y es ahí donde emerge la creatividad, en la imaginación, ¿no? En lo que soñamos, en lo que queremos como elemento para trascender, ¿no? Y eso en este sentido es que empieza y nos invita la doctora Sandra a revisar este libro, analizarlo, abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de un imaginario que puede situarse en la realidad cuando somos creativos. Entonces venían compartiendo con la doctora Reina en el camino y hablábamos, ¿no? del significado que nos transmiten en el libro, ¿no? De hecho, se divide en 3 grandes bloques. El primero habla sobre el plan de choque conceptual, después lo abordan desde las andaduras de la experiencia docente y finalmente lo cierran con tránsitos de escenarios, ¿sí? En la primera parte, que es este choque conceptual, encontramos a la doctora Ana Forés, que empieza a hablarnos de la creatividad, ¿sí? De la creatividad, pero en un sentido de rompimiento de paradigmas, pero un paradigma muy interesante porque aquí toca elementos de la resiliencia. No sé si han escuchado sobre resiliencia, ¿no? Bueno, la resiliencia, que es lo que trabajamos en el cuerpo académico como una línea de investigación, y por eso también nos resultó muy interesante el libro,
es que la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, porque a veces exactamente por algunas ocasiones que cortan esta creatividad, como el ejemplo que les mencionaba del niño, ¿sí? Entonces ya el niño como que ya no le invita tanto o no le llama tanto irse a jugar a la tierra porque es sucio ir a la tierra, ¿no? Cuando podría seguir jugando. Entonces este elemento de la resiliencia, ¿sí? Es un elemento que a veces está dormido. ¿Por qué? Porque en lugar de enfrentarnos y vencer nuestros miedos, nos quedamos con ellos, ¿no? Por eso dice Cyrulnik y Van Stendel que es una capacidad que desarrollamos y que nos hace enfrentar situaciones difíciles, vencerlas y salimos transformados al vencer este miedo o este elemento que nos está causando, no sé, estrés, ¿no? O alguna situación que nos mantiene en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces Ana Forés en esta parte, en este primer capítulo abre, ¿no? Y menciona que si bien es cierto, estamos viviendo un contexto donde algunos de nosotros nos sentimos muy vulnerables, ¿sí? Por todo esto que está pasando por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Que tenemos mucha inseguridad, ¿no? Que viene un impacto muy fuerte con el decremento de nuestra economía, y que sin embargo seguimos adelante. Pues Ana Forés llama a eso, ¿no? A esa construcción que mediante la creatividad vamos saliendo adelante independientemente de lo que está sucediendo en nuestro país. No sé si quieras comentar algo al respecto, Víctor. Pues buenas tardes, para mí también es un placer y toda una distinción la invitación. Vamos a ir complementando los comentarios en cuanto a las aportaciones de los capítulos, puesto que eso es lo que acordamos en el trayecto, dando seguimiento a uno de los aportes más importantes de la obra, porque precisamente los autores hacen un análisis de la creatividad haciendo énfasis desde un paradigma individual y cómo transitar al colaborativo. Porque si bien yo les puedo decir, yo soy psicóloga, a nivel licenciatura tengo el gusto de haberme formado como psicóloga, y el concepto de creatividad es parte del análisis y del debate que hacen los autores. En ocasiones se psicologiza y se piensa que la creatividad tiene una raíz desde la psicología. Sin embargo, es muy cierto, las personas somos sociales, entonces nuestra propia identidad se va constituyendo a partir de las relaciones, de los intercambios. Y parte de la trascendencia de las aportaciones que hace la obra que estamos analizando es ese tránsito entre lo individual y lo colectivo. Y en el caso de Ana Forés habla de un mundo VUCA, que las siglas significan volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad. Y ustedes lo están viviendo, ustedes son parte esencial de este mundo, porque ahora ustedes desde que crecen, ustedes en la adolescencia ya empezaron con los celulares. Ahorita vemos niños de 3 años que ya manejan un iPad. Y muchas veces como adultos a veces nos encontramos con situaciones y funciones que no comprendemos y les preguntamos a ustedes o adolescentes y muy rápidamente nos dicen, esto es muy sencillo, se maneja así, ¿sí? A nosotros se nos hace difícil precisamente por lo que también menciona Ana Forés, porque anidamos paradigmas que muchas ocasiones son difíciles de romper. De ahí que Ana Forés plantea un desafío a partir del uso de la creatividad, y no solo
de la creatividad desde lo individual, sino Ana Forés empieza a dar pie y a dar la apertura para el intercambio colectivo que tendríamos que llevar a cabo. Porque si bien podemos ser creativos y muchas veces esa creatividad se queda dormida e invisible, a partir de que demos pie a que emerja, podemos ir transformando no solo nuestras personas, sino resignificando nuestras vidas y también las colectividades. En este primer bloque del choque conceptual, que es en donde discurren diferentes autores y hacen la polémica, también encontramos el capítulo de Marcial García, que nos pregunta: ¿quieres cambiar la sociedad? Y él hace una redacción muy interesante, puesto que la maneja a manera de un relato teatral y hace 3 bloques en el cual empieza a hablar de un término muy interesante que denomina secuestro de la creatividad. Este secuestro de la creatividad da pie precisamente para hacer un análisis y una reflexión de qué es lo que se hace en los ámbitos educativos. ¿Qué, como profesores, qué tanto damos apertura para que los alumnos, para que los colegas podamos hacer las cosas de diferente forma? ¿O qué tan cerrados podemos ser para, en lugar de fomentar esta creatividad, la vamos minimizando y eso hace que se pueda ir ocultando? García, en su capítulo, precisamente va planteando cómo desde los pequeños espacios se va limitando el poder de la creatividad y va empoderando incluso el sistema económico, el sistema social que genera élites pensadas desde lo material, desde la limitante integradora como personas, porque va analizando precisamente este poder desde el capitalismo, y él va viendo cómo como línea transversal va empoderando el aspecto material y va limitando el aspecto del ser como personas. Entonces, en su capítulo ustedes van a poder encontrar reflexiones, aportaciones y análisis teóricos sumamente interesantes que van haciendo una crítica de cómo es que se maneja en la sociedad y en el ámbito educativo la creatividad. En este bloque también podemos encontrar a Cortés y Jiménez, y ellos también hacen un aporte muy interesante porque ya se adentran a los procesos educativos y ellos nos manejan que la creatividad nos podría permitir alcanzar una vida feliz y equilibrada y digna si es que se fomentara desde una perspectiva crítica. De ahí que podemos ver en el documento cómo es que como línea transversal van convergiendo el significado de creatividad a manera de posibilidad de cambio y transformación positiva, cómo van convergiendo la comunicación específicamente en el ámbito de educación. Sin embargo, hay autores que lo vamos a ver lo pueden encontrar en el segundo bloque, como Espinosa Torres, que también habla de la currícula a partir de una narrativa
Y la narrativa como metodología permite escuchar la voz de los estudiantes. Este es un concepto que también toca Cortés y Jiménez en este primer bloque, porque ellos nos dicen que la narrativa como metodología permite escuchar este sentir de uno de los actores principales de la educación, que son ustedes, los estudiantes. Porque si bien los contenidos en la currícula se preparan a partir de perfiles educativos, visualizando áreas de oportunidad para cuando ustedes egresen y tengan trabajo, es un análisis y una crítica que también se dice, bueno, por pensar precisamente en que ustedes tengan trabajo, en ocasiones se pasa por alto la esencia del ser humano, ¿sí? Y esto tendría que relacionarse con el ser a partir de la identidad y poder ser felices, ¿sí? Entonces, si ven, las aportaciones de García y de Cortés se van complementando. Y en este primer bloque, el último capítulo, que lo escribieron de Melo y Jeličić, es un apellido complejo, nos habla de volver la mirada hacia las posibilidades de la creatividad como obra colectiva y humana. Y en este capítulo también podemos ver aportes, como es que la creatividad muchas veces se individualiza. Y es muy cierto este dicho que la unión hace la fuerza. En la medida en que los ambientes educativos pudiéramos transformarlos y permitir que la colaboración y la cooperación se fomentara de tal forma que emergiera la creatividad, pues entonces los aprendizajes también pueden ser más significativos. Porque tan solo ustedes piensen, y yo lo acabo de observar, cuando la doctora Lilia dijo, tenemos profesores significativos, y eso es muy cierto. A partir de que nuestros profesores sean significativos y de que podamos hablar el mismo idioma, entonces puede emerger la creatividad. Podemos inventar nuevas estrategias didácticas que se relacionen con los contenidos y entonces así hacer que ustedes se enamoren de lo que están estudiando. Y yo vi que algunos, cuando dijeron profesores significativos, por alguna razón que ustedes saben, voltearon a ver a la doctora. Y eso es muy satisfactorio, ¿sí? Cuando un alumno te da el reconocimiento de su confianza, cuando un alumno se acerca y te dice, profa, me encantó su clase. Eso que dijo, yo lo he vivido en alguna circunstancia. Cuando ustedes nos comparten ese tipo de pensamientos y nos permiten ser partícipes de su aprendizaje y de su formación, les puedo decir que para nosotras como profesoras es el mayor reconocimiento y lo más significativo. Y podemos decir que es la gasolina que nos da pie para continuar, porque después cuando vamos encontrando incluso a egresados que se transforman en colegas y nos llegan a decir, ahora yo también soy profesor, oiga, ¿y cómo le hace? Porque se tienen que calificar tareas, se tienen que preparar exámenes, se tienen que hacer tutorías, se tienen que dar asesorías, se tiene que hacer esto y esto. ¿Y cómo le hacía? Ahora lo estoy entendiendo, porque ahora ya es profesor, es egresado o profesor. Y ahí es todo un placer cuando la persona dice, ay, profe, ahora entiendo todo lo que trabaja un profesor. ¿Y por qué lo seguimos haciendo?
y es parte de lo que podemos encontrar en este libro. El placer y ser docentes para ser, o sea, desempeñar esa función de docente, pero hacerlo de forma feliz y satisfactoria, ¿sí? Entonces, en esta obra podemos ver, y sobre todo en este primer bloque, cómo es que se va desarrollando ese análisis conceptual desde diferentes miradas y cómo se va dando pie para reflexionar en cuanto a la importancia de la creatividad. La creatividad la tenemos todos, pero ¿qué tanto la desarrollamos? ¿Y qué tanto la compartimos para enriquecer también la creatividad de todos los demás? Entonces, bueno, en este sentido, pues podemos ir pasando al segundo bloque, que se denomina o denominaron los autores Andaduras desde la experiencia docente. Antes de continuar con el segundo bloque, nada más quiero hacer un comentario de esta primera parte. Es muy importante, ¿no?, escuchar, ¿no? Porque en el escuchar también, escuchar y poner atención, porque a veces como nos cuentan las cosas, por eso mencionaba, ¿no?, lo de este profesor, ¿no?, es que se nos queda, ¿no?, con ejemplos muy de la vida cotidiana, ¿no? En este sentido voy porque cuando hacemos una narración de lo que queremos expresar, muchas veces, inclusive ustedes cuando quieren enamorar a alguien, tienen que tener ahí un rollo o un cuento muy fuerte para que caiga, ¿no? Entonces, por eso también es esta parte creativa, ¿no?, de cómo te lo cuentan, ¿no?, cómo te lo dicen, ¿no? Y al realizar este bloque, yo también recordaba muchas cosas de mi niñez, aunque no lo crean, tengo muy buena memoria, ¿eh? Entonces, recordaba cosas de mi niñez. ¿En qué sentido? Yo fui de la era, bueno, que ustedes también ya lo conocen, pero yo fui de la era de la época del Chavo del Ocho, ¿no? Para nosotros, en casa con la familia, fuimos 5, mis 2 hermanos, mis padres y yo. Era así como que algo muy significativo ver el Chavo del Ocho, ¿no? El Chavo del Ocho todos los días, ¿no? Era como la reunión que teníamos en casa. Entonces, emerge una cultura que establece un relato, unos escenarios, ¿no?, de aquel niño pobre que nunca tenía que comer y que siempre le pegaba a un señor y que soñaba con una torta de jamón, ¿no? Entonces, como que era el cuento, el relato de una familia típica mexicana en la pobreza, ¿no? Y bueno, en muchos de nosotros que crecimos con el Chavo del Ocho, emergió esa necesidad, esas ganas, esa actitud, sí, esa actitud de querer ir más allá, ¿no? Y lo rescato porque en el libro también se menciona más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, por medio de nuestros imaginarios, inclusive en este momento hasta podríamos hacer un pequeño ejercicio, ¿no?, un pequeño ejercicio de lo que estamos hablando. ¿A qué voy, no? ¿Tú cómo te imaginas en 5 años? ¿Qué es parte de tu creatividad, no? ¿Qué tanto sueñas? Y en tus sueños vas estableciendo elementos que te permitan seguir avanzando, ¿no? Porque sí era muy cómico el Chavo del Ocho, pero la realidad, ya cuando creces y lo analizas, pues es muy triste, ¿no?, su vida, ¿no?, de que siempre es un niño maltratado y un niño que vive en un espacio muy reducido, como muchos de nuestros niños viven en el país, ¿no?, en espacios sumamente reducidos y sí viven situaciones de alta vulnerabilidad como el Chavo del Ocho. Y entonces, bueno, finalmente es un cuento que alguien diseñó y que esa historia pues nos la vendieron y nos provocaba mucha risa en ese entonces, ¿no? Ya cuando creces ves ese cuento desde otra forma, ¿no?, desde otra perspectiva, ¿no? Y por supuesto el Chavo del Ocho era resiliente también y muy creativo, ¿no?, porque jugaba, fíjense, todos los elementos que rodeaban al Chavo del Ocho, yo creo que sí, por ahí lo vieron algunos capítulos de, pero cómo se las ideaba para jugar con una escoba, ¿no?, o cómo se las ideaba a jugar con pequeñas cosas, ¿no? No tenía con qué jugar, pero él tomaba cosas muy pequeñas para jugar, ¿no? Entonces,
es parte de los imaginarios que vamos construyendo y que finalmente cuando los hacemos realidad, ¿sí?, ya estamos, vamos a decirlo así, ejecutando nuestra propia creatividad, ¿no? Y en este sentido es que se abre precisamente al segundo bloque, que nos habla sobre las andaduras desde la experiencia docente, ¿no? Y encontramos ahí algunos aportaciones muy interesantes también sobre cómo se aborda, espérenme tantito porque otra cosa, cómo se aborda, voy a tomar esta, se aborda desde la docencia la creatividad y cómo vamos construyéndola en el aula, ¿no? Entonces encontramos a Molina Pérez, que es uno de los capítulos que nos presentan aquí, que utiliza el ABP como estrategia para iniciar en sus clases, ¿sí?, aportando un poquito de la creatividad. Nos hace ver que a través de la resolución de problemas, los estudiantes empiezan a desarrollar imaginarios que los llevan a resolver las situaciones a las que se están enfrentando. Un aspecto muy interesante que se toca aquí también y que lo aborda Leiva es con el capítulo que se llama Explorando nuevos caminos pedagógicos de la interculturalidad y la creatividad al activismo en la educación. A mí me pareció muy interesante lo que está abordando Leiva. Él es un autor mexicano, él es un profesor o un investigador en Chiapas. La mayoría de los compañeros que escribieron el libro son españoles. Bueno, él es mexicano y aborda el aspecto o la realidad que tienen algunas comunidades, son los otziles allá en Chiapas, y dentro de su práctica educativa establece elementos creativos para promover o despertar la creatividad no solo en sus estudiantes, sino en su comunidad escolar y además en la comunidad donde está situada la escuela. Entonces, aquí podemos rescatar elementos hasta de inclusión, y no de una inclusión en un aula, sino una inclusión de una comunidad con su escuela, ¿no? Entonces, es una aportación muy importante y muy impactante, porque dentro de las prácticas que se ejercen en la escuela, resulta que él fomenta a que los chicos trabajen hortalizas, pero no nada más por prácticas, sino hortalizas que están funcionando, ¿sí?, como alimento de una familia. Y si estamos hablando de la pobreza extrema que viven en muchas comunidades otziles, este es un elemento creativo muy importante porque hace que los niños, ¿sí?, aprendan a sembrar y aprendan estos elementos que les lleven comida a su familia, ¿no? Entonces, como que se hace un círculo de armonía creativo. Bueno, la parte del cultivo de las hortalizas, pero también la parte en cómo lo cocinan. Y ahí entra el aspecto familiar, ¿no? Habla también por ahí de elementos sobre arte que empiezan a hacer los chicos y que emerge también ahí parte de su resiliencia, ¿no? De cómo ellos abordan a través de sus culturas, ¿sí?, el arte. Otro aspecto importante que él maneja y me pareció muy interesante, porque es una parte que él menciona, ¿sí? Permítame tantito. Menciona que la enseñanza del artístico se sirve de lo emocional, lo sensorial, lo expresivo, lo social, lo afectivo y lo estético. Y eso favorece el desarrollo de la atención, la percepción, la memoria, la imaginación y la creatividad de los alumnos, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar también aquí que no existe un pensamiento sin emoción y no existe emoción sin pensamiento. Entonces, en nuestros imaginarios, por ejemplo, un profesor tiene la capacidad de irse por dos vertientes, ¿no?, en cuanto a la creatividad. Nosotros como profesores podemos hacer una historia de terror en la que el alumno odie la materia, ¿sí?,
pero también podemos hacer un cuento fantástico, ¿no?, de lo que es la materia y cómo la pueden abordar después y para qué les va a servir, tomando elementos de la vida cotidiana, articulando nuestra propia materia o los temas de nuestra materia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, también hay que preguntarnos, ¿no?, ¿cuántos de nuestros profesores nos han enseñado a soñar, ¿no?, a soñar en construir nuestra propia vida, ¿no? ¿Cuántos de ellos se han atrevido a soñar por nosotros, ¿no? Y en esos sueños crean en nosotros altas expectativas, ¿no? O cuántos profesores con esos cuentos terroríficos pues nos hacen trizas, ¿no? Y a veces hasta nos invitan a salir de la escuela, ¿no? Pero también ahí tiene que ver mucho esta parte, porque aquí lo menciona, también es parte de la articulación de la creatividad con la resiliencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros compramos esos sueños o cuántos compramos nuestros propios fracasos, ¿no? Entonces, el establecimiento de este investigador chiapaneco nos invita, ¿no?, nos invita a ver más elementos que se pueden utilizar en la escuela como parte creativa en las asignaturas, ¿no?, y que rescatan no solamente esta creatividad del aula, ¿no?, sino se van más allá, ¿no?, van más allá al ayudar también a colaborar, ¿no?, como decía la doctora, colaborar con una creatividad, ¿sí?, que se extiende hasta la comunidad de por ejemplo, esta etnia de los tzotziles, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que aborda el investigador de Chiapas. Después nos hablan otra aportación sobre el coaching y la creatividad aplicados a las sesiones de tutoría, el plan de acción personalizado como resultado de una experiencia. Y ahí Ruiz, Shelby y Ruiz también, que se apellida aquí Olmedo, las tres son de la Universidad de Málaga, utilizan a mí se me hace como una parte muy innovadora hacia la tutoría, porque plantean un tipo de tutoría orientada, o sea, empezamos una aportación innovadora y creativa porque plantean una tutoría de acompañamiento, pero al final de la carrera, ¿sí? Como acompañar al casi egresado, ¿sí? ¿A qué? A descubrir escenarios donde pueda incorporarse, ¿no?, la siguiente etapa de su vida, ¿no? Entonces empiezan a prepararlo para su incorporación al sector laboral. Entonces se me hace una aportación muy interesante dentro de la tutoría, que el propio tutor te empiece a decir, por ejemplo, el número de empresas a donde tú te puedes insertar o a los diferentes contextos sociales donde tú puedes insertarte a laborar, ¿no?, el siguiente paso, ¿no?, y qué tienes que hacer, ¿no?, desde ahí irte preparando, si bien lo vemos así, psicológicamente, ¿sí?, para que tú te puedas enfrentar a la entrevista, ¿sí?, al primer día de trabajo, ¿no?, que vayas visualizando tus reuniones de trabajo. Entonces se me hace una aportación muy interesante desde la parte creativa que están haciendo en la Universidad de Málaga sobre cómo orientar a la tutoría, pero ya en la parte final de la carrera, ¿no? Después hay otro capítulo que habla sobre la metodología activa como herramienta creativa en la asignatura de Historia, de María del Mar González Báez, también de la Universidad de Málaga, y ahí se plantea esta metodología como una parte de invitar a los estudiantes a interesarse por la materia, ¿no? Inclusive ella comparte desde su propia experiencia docente que es muy difícil a veces este tipo de materias muy teóricas implementarlas en el aula, ¿no? Sin embargo, hace mucha referencia que es muy importante que tú visualices tu pasado para comprender tu presente. Y mírense así mismos ahorita y pregúntense, ¿no?, ¿de dónde vengo? Y van a descubrir que de dónde vienen hay muchos elementos que ahora
¿sí?, reflejan lo que son en este momento, ¿sí?, porque parte de su historia es su formación, ¿no? Eso se ha venido construyendo, ¿no? Y ella, de una forma muy creativa, ¿sí?, empieza a implementar ese proceso para poder ejemplificarlo con sus estudiantes, ¿no? Bueno, a ver, ¿tú conoces la historia de tus abuelos? ¿Sí? ¿Quiénes fueron tus abuelos que en este momento tú sabes que parte de lo que fueron tus abuelos eres tú? Bueno, los que tuvimos la dicha de conocer a los abuelos, no sé si tuvieron la dicha de conocerlos, pero es cierto, ¿no? De ahí provienes, ¿no? Entonces, rescata la metodología activa, pero desde ese proceso, ¿no?, que vaya visualizando el estudiante, ¿sí?, de dónde proviene y por qué es importante, porque inclusive lo menciona ahí en el texto, ¿no?, que muchos dicen, oiga, pero ¿por qué vamos a estudiar cosas de gente que ya ni vive, ¿no?, ya está muerta, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a estudiar a los muertos, ¿no? Y no es eso de estudiar a los muertos, ¿no?, sino que tú trates de descubrir la esencia del pasado que te forma, ¿no?, que te forma y que te hace ser la persona que eres hoy, ¿sí? Entonces, ella rescata este tipo de metodología donde inclusive, no sé si a ver, coméntenme, porque yo no conozco su universidad, ¿cómo están sus bancas en los salones? ¿Cómo están ubicadas? ¿Así como ahorita están ustedes? ¿Así? Bueno, ella dice que llegó a esta escuela y que lo primero que hizo en la clase de historia fue abrir las bancas, que les pidió que se sentaran en U para que todos se pudieran ver. Y yo creo que es una forma muy, muy importante de trabajar en el aula cuando se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nos estamos viendo, ¿no? No estamos viendo la espalda del compañero, ¿sí?, sino nos estamos viendo cara a cara, ¿no? Entonces, es en la interacción que también surge la creatividad, ¿no? Que también surge la creatividad porque vamos construyendo sinergias, ¿no? Por ahí Covey menciona que la sinergia es la cooperación creativa, ¿no? Es sumar nuestros sueños o sumar nuestras ideas para construir cosas nuevas, ¿no? Entonces, en esta parte, ella lo menciona, ¿no? María del Mar menciona esta parte de la conjunción de ideas y que hacen que dentro de su materia, pues los chicos se interesen más por conocer de la historia, ¿no? Después tenemos otro capítulo que habla sobre narrativa y creatividad en la universidad y dice, ¿es posible transitar otros caminos en la enseñanza y el aprendizaje? Y aquí tenemos las aportaciones de Cortés, de Ignacio Rivas, sobre esta investigación que realizan, ¿no? Y ellos la presentan, ¿sí?, con los sujetos de aprendizaje que son los alumnos, ¿no? Y hablan sobre las construcciones en espacios temporales, ¿no? Establecen las primeras investigaciones sobre cómo realizan esto de la narrativa, rescatan en el relato igual de los estudiantes cómo ellos logran ir rescatando, ¿sí?, rescatando sus imaginarios para construir sus propios aprendizajes. No sé, doctora, si me quieres apoyar a continuar un poquito más. Sí, de hecho, en este segundo bloque que nos habla de las andaduras desde la experiencia docente, podemos ver, como ya lo dijo la doctora Lilia, diferentes experiencias en los ambientes educativos que han tratado y se han esforzado para tratar de que emerja la creatividad. Aquí, desde mi punto de vista, podemos ver experiencias miradas desde diferentes contextos, incluso Málaga, Chiapas, que son dos culturas muy diferentes. Sin embargo, podemos ver la semilla del compromiso docente por generar cambios, por aportar nuevas metodologías para transformar y no solo transmitir conocimientos, sino tratar de dejar semillas en la formación de los estudiantes, tratar de dejar semillas importantes en una trayectoria
que si bien está en formación profesional, los autores tienen la plena conciencia de que están trabajando con personas que también pueden a su vez aportar a la mejora del mundo, a la mejora de nuestros contextos sociales. De ahí que yo resalto específicamente la aportación de Torres en cuanto a un currículum preparado desde la narrativa para tratar de solventar necesidades de los contextos específicos. Porque si bien es cierto, uno de los grandes desafíos es precisamente adecuar, y como profesores tenemos también la necesidad de observar las necesidades de cada grupo, ¿sí? Porque cuando somos profesores, desde que atravesamos la puerta del aula, nos enfrentamos a diferentes desafíos. No todos los grupos son iguales. Tenemos grupos que desde el primer momento vemos que hay inquietud, preguntan, hay quienes proponen, ¿sí? Y hay grupos en los que desde que cruzamos la puerta del aula podemos ver pasividad, apatía, que de repente ahí nos encontramos como profesores ante todo un reto, ¿no? Yo a veces les comento a mis alumnos, a veces nos vemos en la necesidad de hacer circo, maroma y teatro para tratar de captar su atención, para tratar de que ustedes se enamoren de los contenidos, porque ya con los años que hemos vivido, pues ya tenemos la experiencia de que esos contenidos van a ser útiles para ustedes. Pero también como profesores, y esto es lo que nos aportan los autores de este segundo bloque, como lo menciona Ruiz Mora, Ruiz Muñoz y Olmedo, que precisamente ya nos mencionó la doctora Lidia, que nos hablan del coaching. Al final del capítulo ellas nos expresan: esta experiencia fue satisfactoria, sin embargo proponemos que se integre dentro del currículum, porque esta experiencia implicó inversión de tiempo. Y muchos profesores tendrán la posibilidad, pero algunos otros no. Entonces, sabemos bien que desde el momento en que decidimos ser profesores, es una profesión que nunca te aburre, que siempre tenemos desafíos y tenemos oportunidades para que emerja la creatividad. Y yo creo que parte esencial de este segundo bloque es la aportación que nos hacen los autores de poder dar pauta a que emerja nuestra creatividad como profesores, pero también promoverla con nuestros estudiantes, para que realmente la creatividad sea un elemento que pueda transformar nuestros ambientes. Y de ahí pues llegamos a la última parte del libro, que se denomina, o el último bloque, que se denomina tránsitos de escenarios. Porque si ven, en este camino hemos visto desde una discusión teórica para ver lo que es creatividad, para darle significado al secuestro de la creatividad, para ver los desafíos que tiene el sentido de la creatividad como elemento complementario para la comunicación, resiliencia en medio de los ambientes educativos. Pues aquí vemos también elementos que son necesarios, y de ahí que se denomina un tránsito de escenarios educativos, porque para tomar conciencia de la importancia de la creatividad, pues
no es pasar de un momento a otro a partir de solo una definición, sino ahí interviene nuestra experiencia, nuestro compromiso, nuestra historia, ¿sí? Como ya bien lo van describiendo los autores, la narrativa es una metodología que nos permite conocer más a detalle nuestras experiencias, nuestras historias de vida, que es lo que nos va constituyendo y nos va consolidando como personas, ¿sí? Entonces, de ahí, pues este último bloque, que se constituye por 3 capítulos, y de hecho lo cierra la doctora que aquí está presente, Alicia, ¿sí? En este tercer bloque podemos ver incluso cómo Mañas Olmo, que es uno de los autores de la Universidad de Málaga, habla de la creatividad y metacognición como elementos promotores de la resiliencia. Actualmente, nosotros que investigamos la resiliencia, vemos muy satisfactoriamente que ahora ya se empieza a manejar en los discursos educativos, desde la política educativa, la importancia de fomentar la resiliencia. Y es un hecho que nosotras lo vemos como un elemento de suma importancia, porque si ven, pues no es muy extraño qué pasa cuando vas a la tienda, o qué pasa en el caso de ustedes si alguno ya vive solo y tiene que hacer la canasta básica. Pues vemos cómo se ha transformado la posibilidad de compra, ¿no? Vemos cómo se ha incrementado los precios de la canasta básica, y eso decrementa nuestra posibilidad de consumo. También vemos qué ocurre con los problemas de inseguridad, ¿sí? Vemos infinidad de problemas sociales en los cuales estamos inmersos y no podemos no verlos. De ahí la importancia del fomento de la resiliencia, porque si bien estamos inmersos en una economía, en problemas sociales, en problemas escolares, académicos, en una cultura en la que no se fomenta la colaboración o la cooperación, podemos ver la posibilidad de la esperanza. Y desde el momento en que podemos ser capaces de construir esperanza, imaginación, que es lo que proviene o lo que fomenta la creatividad, a partir de la esperanza podemos encontrar mejores soluciones. Podemos ver no solo el punto o lo negativo de los problemas, sino podemos ver las alternativas que nos lleva a una perspectiva optimista. De ahí que yo resalto el que la doctora Cid cierra tomando un aporte de Beck, que ese fue muy interesante y yo creo que muy atinado para dar cierre al libro. Y Beck nos dice, en cuanto a la creatividad, estar abiertos a la incerteza, a nuevos cambios, nuevas crisis de libertad, y con conciencia permitirá abrirnos a la creatividad, a embarazarnos de ella, a gestarla con nuevas miradas, para dar paso a nuevas experiencias creativas. Quizá duela como el parto, pero al final haya alegría, luz, claridad y gozo. Y es parte esencial del aporte que yo creo que nos da este libro, que nos permite hacer un análisis o encontrar un análisis teórico, pero también encontrar una posibilidad de cambio
que ya tenemos desde nuestras mentes, pero que podemos enriquecer de forma colaborativa, desde, como ya lo dijo la doctora Lilia, desde nuestras experiencias, desde nuestra cultura, desde nuestras raíces, y cómo podemos retomar esa riqueza que ya tenemos e ir transformando nuestros ambientes educativos, pero no solo los ambientes educativos, sino también nuestros grupos sociales. Y pues con eso, por ahorita yo no sé si vayas a comentar algo, damos pie a que la doctora también nos comente. Gracias. Bueno, agradecemos infinitamente las experiencias comentadas y las lecturas a la doctora Reina del Carmen y a la doctora Lilia. Damos paso a la doctora Cecilia Colón. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y pues primero agradezco a la doctora Alicia sí por la invitación a presentar este libro titulado Creatividad, Comunicación y Educación, más allá de las fronteras del saber establecido. Pues comencé a leer el libro para hacer mi tarea y muchas ideas comenzaron a bullir en mi cabeza, y más que hacer un resumen del libro, voy a compartir todo lo que su lectura me dejó y fomentó en mi propia creatividad. Creo que es la mejor manera de recomendar un libro que vale la pena revisar, sobre todo cuando estamos dentro de la academia, y la creatividad debe ser una de nuestras herramientas principales. Comienzo con una idea que leí hace mucho tiempo. Hay quien cree que la escuela es el lugar donde los niños y jóvenes aprenden una serie de conocimientos en todas las áreas, pero también he escuchado que es en la escuela donde se mata la creatividad del niño o del joven, pues hay docentes que, lejos de fomentarla, encasillan al alumno en ciertas coordenadas que debe cumplir, so pena de reprobarlo si se sale de ese encasillamiento, porque cree que es lo más conveniente para los estudiantes, lo cual da por resultado que el alumno solo memorice y repita lo que aprende sin reflexionarlo. Tengo varios años dando clases en esta universidad, 14 para ser exactos, a la que considero mi casa, pues también he sido su alumna, y cada vez que he tenido el privilegio de tener a un alumno creativo, me siento contenta. Esto aumenta mi fe en que los seres humanos todavía tenemos la esperanza de cambiar este mundo para bien. Hay gente que tiene ideas maravillosas y está dispuesta a expresarlas y llevarlas a cabo, pero hay que ayudarle a sacarlas y darles forma. Leyendo este libro me di cuenta de algunas cosas que, aunque intuía, a veces pensaba que eran más bien ideas no valiosas o locuras que solo se me ocurren a mí. Sin embargo, vi que no es así. Vi que todo es valioso tratándose de la creatividad, y en todo caso ya somos varios grupos. Algunos artículos a mí de manera personal me interesaron más que otros por mis propias deformaciones personales, y voy a hablar de algunas ideas que me llamaron mucho la atención. El uso de la creatividad en todos los aspectos y órdenes de la vida. Esto no es nuevo para mí, pues trato de fomentar en mis alumnos a través de la lectura, que me parece el instrumento idóneo para desarrollarla. Y eso va de la mano de la fantasía y la imaginación, pues es un hecho que sobre todo la tecnología ha tenido su referente más cercano en la literatura de corte fantástico y ciencia ficción, y si no, lean Frankenstein de Mary Shelley o cualquiera de las novelas de Julio Verne. Y hablamos del 19, pero en el 20, gracias al maravilloso invento de la televisión, los niños de hace muchos años veíamos al superagente 86 hablando por su zapatófono, el antecedente del teléfono celular, o las caricaturas de los supersónicos, quienes se comunicaban con gente lejana a ellos a través de una pequeña televisión o computadora. Verán que muchos de esos sueños se han hecho realidad al paso de los años. Otra cosa que también me llamó la atención fue que en varios artículos se insiste en que el desarrollo y la aplicación de la creatividad en todos los órdenes busca, fíjense nada más, fomentar un pensamiento positivo, una predisposición al cambio, ilusión por lo que vendrá y el buen humor. Estos son elementos de los que nunca se habla, nunca se contemplan, pero me parecen indispensables para fomentar y lograr los cambios que se quieren y se necesitan, sobre todo el buen humor. Cuando leí esto me quedé boquiabierta. ¿Buen humor? ¿También el buen humor cuenta en la academia? Ups. Al reflexionar sobre esto me di cuenta que sí.
Tengo colegas que siempre tienen un gesto adusto y así son sus clases. Veo que hay algunos más relajados y sus clases también son así, cuando ellos mismos muestran una sonrisa a la menor provocación. Yo pienso que el conocimiento no tiene que ser aburrido, si además es divertido, entonces el curso será inolvidable. Yo a veces les he dicho a mis alumnos, y aquí tengo uno que ya tomó clase conmigo hace tiempo y les decía, la literatura debe de ser seria, interesante, así es que nos quitamos el frac y nos vamos a poner los palos, así debe de ser. En mi experiencia de vida como alumna, docente y escritora, he observado que al menos en México a la gente no le gustan los cambios. A mí misma me ha costado trabajo adaptarme a la computadora, al celular inteligente y a muchos otros aparatos tecnológicos, pues vengo de una tecnología que ahora se antoja de museo. Ni modo, hay que reconocerlo. Pero este caminar entre estas dos aguas me ha dado también ciertas ventajas. Puedo comparar y analizar más objetivamente estos inventos, producto de la creatividad. Mi perspectiva no está casada con las redes sociales ni con los chats, más bien le veo el lado más práctico de todo esto aplicado a mi vida diaria. No obstante, el hecho de impartir clases en una universidad pública me abre la mente a otras cosas y actitudes, entre ellas a la tolerancia, pues casi todos los días camino con gente que a veces coincide con mis ideas, a veces no, y la tengo que escuchar y a veces me han convencido. Por eso me parece importante que se toque la capacidad de crítica y el pensamiento positivo como características de identidades resilientes, de esta actitud que nos ayuda a sacar lo positivo, incluso de experiencias negativas. Y esto me recuerda una frase atribuida a Voltaire, cito, podré no estar de acuerdo con usted, pero defenderé hasta con mi vida su derecho a expresarse. Termina la cita. En la creatividad no solo importan las ideas diferentes, vean la importancia de la cita que tengo música de fondo. En la creatividad no solo importan las ideas diferentes, los argumentos son los interesantes y apasionantes, no porque piense que forzosamente tenemos que convencer al otro, sino por los buenos debates que esto puede suscitar. Otra cosa que me gustó mucho del libro es que no solo se queda en el análisis de la teoría, también expone estudios de caso que ejemplifican lo que significa introducir la creatividad en la enseñanza, aunque esto implique ir contracorriente, y voy a mencionar 3 casos que me parecieron significativos y que de alguna manera ya habían mencionado las doctoras, nada más que yo los resumo mucho más. El primero es en Chiapas, que es el único ubicado en México, en una comunidad en San Cristóbal de las Casas, dentro de una telesecundaria, en donde lo que se fundamentó con más énfasis era acercar el conocimiento al contexto social, económico y geográfico de la región. Es decir, darles a los alumnos aprendizajes que les ayudaran a mejorar su vida cotidiana, como por ejemplo aprender la conservación de alimentos, a cortar el cabello. Esto además implicaba que ellos, terminando sus estudios o aún sin terminarlos, ya podrían trabajar, allegarse algo de dinero y continuar. Y obviamente esto sin dejar de lado la parte artística, que en muchos casos es relegada por el propio sistema educativo. Y por lo que me di cuenta no solo ocurre en México. Pareciera que el ser humano solo es tecnología y ciencias duras y exactas. Sin embargo, en la vida cotidiana, la parte emocional, espiritual y artística está más presente de lo que imaginamos. Si no, pregúntenle a una ama de casa que a veces amanece con solo 100 pesos y tiene que darle de comer a su familia de 5 miembros. ¿Cómo le hacen? A veces ni ella sabe, pero todos comen. Si eso no es creatividad, entonces yo no sé qué puede hacer. Y esto me recordó mucho una película que vi hace poco, brasileña, cuyo nombre ya olvidé, y por más que le hice manita de puerco a mi marido tampoco se acordó. Bueno, nunca se acordó de nada. Pero el asunto es que la película es muy interesante, es un caso de la vida real. Una psiquiatra que llega a un manicomio en donde ya saben cómo tratan desgraciadamente a los locos, en los años 50, ya saben, electroshocks y todo ese tipo de cosas terribles, y ella se da cuenta de que así no puede ser, así no puede seguir, y se le ocurre un día sacarlos a pasear, con todo el peligro que esto implica. Pues estamos hablando de gente que tiene trastornos mentales complicados. Le va bien en el paseo y después se le ocurre que a lo mejor les gusta pintar, y entonces les empieza a armar un taller de pintura, así con unas mesas largas, les pone pintura, les pone carteles, en fin, y logra algo que jamás había ocurrido.
estas personas tan enfermas que se la pasaban casi dopados, empiezan a pintar cosas extraordinarias. Y llega ella incluso al grado de poder interpretar estas manifestaciones artísticas y ver realmente lo que había detrás de este problema mental que ellos tenían. Hace incluso una exposición de todo lo que pintaban, porque había cosas bien interesantes. Sin embargo, pues desgraciadamente el sistema no acepta estas cosas y a final de cuentas a ella le quitan su taller de pintura. Y déjenme decirles que bueno, la película refleja que hubo 2 o 3 personas que lograron incluso salir del manicomio cuando pudieron expresar por fin lo que ellos sentían y lo que ellos estaban viviendo desde la profundidad del yo. Entonces, es un caso real. Ella creo que todavía vive, y si vive ya tiene como 300 años. Entonces, fue muy interesante la experiencia para ella y obviamente para todos los que estaban viviendo en el manicomio en ese momento. Bueno, vuelvo al libro. El segundo caso es en la propia Universidad de Málaga, siguiendo el sistema ABP, en donde los alumnos resuelven los problemas que se les proponen a través de una metodología bastante interesante que consiste en 5 pasos que se me hicieron bastante buenos. Lectura del problema, realizar una lluvia de ideas, que esto va a generar una hipótesis, identificación de objetos de aprendizaje, lectura e investigación individual preparatoria de la justificación final y discusión final de resultados. La idea principal de este método es centrar al alumno en los contenidos y la solución de problemas, pero siempre desde una perspectiva mucho más práctica. Obedece a hacer de forma práctica el aprendizaje de los objetivos propuestos para alcanzar un determinado conocimiento, lo cual hace que el alumno se enfrente a una realidad y aprenda a reaccionar creativamente ante ese problema. No se queda solo en lo hipotético. Esto es interesante porque el conocimiento no se queda en las alturas filosóficas, allá arriba en las nubes que solamente los filósofos entienden, sino que baja a una realidad tangible y cotidiana. No existe un desfasamiento entre el conocimiento y la realidad, por el contrario, se promueve que una cosa vaya con la otra. El tercer caso es de una maestra que hizo sus prácticas de enseñanza, en la enseñanza de la historia en una secundaria, y su transgresión comienza desde que acomoda a sus alumnos en forma de U, lo cual me recordó a mí misma porque yo siempre peleo que me den salones con bancas que se puedan mover. Odio las bancas fijas, las odio con toda mi alma. Entonces he tenido que hacer no sé cuántos milagros cuando me tocan ese tipo de salones. Y también soy creativa porque logro quedarme con el salón de las bancas movibles. Y después, cuando habla ya del tema, ya de lo que es la enseñanza de la historia, ella lo hace de una parte de la historia de España que yo hasta ahora me vengo a enterar que no se ve mucho, el franquismo. Siempre la historia contemporánea de cada país da mucho miedo. Aquí en México también tenemos algunas lagunas en la historia. Lo interesante e insólito es que la primera en decirle que tal vez le llame la atención nada más por mover las bancas es la propia maestra que la estaba supervisando. Qué difícil es a veces cambiar algo tan sencillo como el acomodo de estas bancas. Con esta perspectiva, ¿podremos cambiar mentalidades? Dije, buena pregunta. Y efectivamente yo pido siempre estos salones de bancas movibles, como decía la doctora, porque así yo veo a todos mis alumnos de frente y todos nos vemos y todos sabemos qué estamos pensando, y eso también confunde mucho a los que llegan a pedir dinero porque no saben quién es la maestra. Así de joven me ven. Un buen mentor debe ser alguien capaz de sacar de las profundidades de la personalidad de cada uno de sus alumnos lo mejor que tienen. La capacidad de responsabilidad, de tomar conciencia de las consecuencias, de autoestima, de libertad y de toma de decisiones. Todos poseemos estas capacidades. Lo difícil es desarrollarlas en un medio hostil, empero quien lo logra será capaz de lograr lo que se propone usando su propia creatividad. Como dicen las autoras del artículo titulado El coaching y la creatividad aplicadas a las sesiones de tutoría, cito: el docente debe ayudarle al alumno a aprender en lugar de enseñarle. Es decir, ellas proponen seguir la técnica socrática de la mayéutica. Cuenta la leyenda que la madre de Sócrates era partera
y ayudaba en esta labor a las demás mujeres. Viendo esto, a Sócrates se le ocurrió hacer lo mismo con sus alumnos, es decir, a partir de preguntas, fomentar que ellos mismos den a luz el conocimiento que ya existe en su interior. Aplicando este concepto a lo que dicen las autoras del artículo, la mayéutica consiste en ayudarle a una persona a sacar de sí lo que sabe, lo mejor de ella, todo su potencial para ayudarle a construirse como un ser humano creativo, con autoestima, capaz de tomar sus propias decisiones con responsabilidad, pero sobre todo a ser feliz. Por otro lado, otras palabras que me llamaron mucho la atención son las siguientes, cito: el currículum universitario deberá ser una construcción personal en un marco compartido institucional. Solo de este modo podemos garantizar la reflexión, la creación personal y la construcción de sentido. Termina la cita. En este artículo, titulado Narrativa y creatividad en la universidad, ¿es posible transitar otros caminos en la enseñanza y el aprendizaje?, se propone una nueva manera de ver la enseñanza por medio de las palabras, pues ellas construyen la experiencia a través de la narrativa que se crea durante la clase. En mis cursos, yo trabajo con el lenguaje. Las palabras son mi medio de transporte, no solo a otros universos alternos gracias a la literatura, sino también para entender mejor a mis propios alumnos cuando escucho sus opiniones. Cuando platico con uno de ellos, me doy cuenta por su forma de hablar, de dónde viene y qué educaciones tiene, pues es distinto el lenguaje que utiliza cada uno. Como profesora, una se vuelve muy observadora y escucho a mis alumnos porque me gusta hacerlo, aprendo mucho de ellos. Por eso es básica la manera en que narran lo que sienten, las opiniones que dan, en fin, todo lo que tiene que ver con la palabra narrada, que es absolutamente todo, ya sea oral o escrita. El ser humano es el único capaz de hablar y narrar algo, de tejer una historia que cuente cómo es su vida o cuáles son sus deseos más profundos, cuando deja libre su imaginación e inventa un relato en donde expresa no solo lo que ocurre, involucra sentimientos, emociones, se involucra a sí mismo. Recuerdo que también me pasó aquí en la universidad, a un colega cuyo nombre no voy a decir. Un día le comenté que yo les pedí a mis alumnos escribir un cuento, porque en algún momento se me ocurrió, y me dijo, ¿un cuento? Sí. Le digo, fíjate, les pongo ciertos elementos que ellos tienen que ir resolviendo. Por ejemplo, les digo, a ver, dos personas se conocen, se enamoran, hay un incesto y al final es feliz. ¿Cómo lo van a resolver? Pues allá ellos y su creatividad. Y han sido cosas bien interesantes. Generalmente hay algo que me llamó la atención cuando hice el experimento. El incesto siempre era padre-hija. Hubo como 3 casos madre-hijo, que eso me llamó la atención porque habla obviamente de toda nuestra idiosincrasia acerca de la mamá, ¿no? Pues como con mi mamá, ¿no? Bueno, el caso es que cuando le comenté esto, así yo muy orgullosa, bien contenta de presumirle que tenía alumnos que hacían muy buenos cuentos, otros no tanto, otros malos, en fin, ya saben, hay de todo. Abrió chicos ojos y me dijo, ¿en serio les pides un cuento? Le digo, sí. ¿Y te entregan un cuento? Sí, es un cuento cortito. Digo, tampoco quiero 300 hojas, es un cuentito, 3 hojitas. ¡Qué bárbara! ¿Cómo te atreves? Le digo, ¿por qué? ¿Cómo te atreves a pedirles un cuento? No son estudiantes de literatura. ¿Y? Pues todos narramos todo el tiempo. ¿No estamos todos en el chisme? Estamos narrando cosas. Bueno, me dijo, qué bárbara. Híjole, no sé cómo te atreves, de verdad. No lo sé. Entonces, bueno, para que vean que no todo el mundo pues es capaz de darle rienda suelta a su propia creatividad. Bueno, como luego en la clase haga algunas locuras, de aquí a mis alumnos les consta, bueno. El libro Creatividad, Comunicación y Educación hace una buena combinación de creatividad e institucionalidad, es decir, hace propuestas para sacar el potencial que todos tenemos para aplicarlo al aprendizaje, a la construcción del conocimiento que impartimos en las escuelas y universidades, justamente los lugares en donde esta actitud debería ser primordial y esa capacidad debería ser la más fomentada, no solo en el aspecto artístico, también en todas las demás áreas donde tiene que ver el ingenio humano. A mí, esta lectura me llenó de ideas y de propuestas que ojalá pueda implementar en mis cursos. Espero que también deje esa huella en ustedes. Muchas gracias.